por acompañarnos a este webinar. Es el último del año y el tema es la encuesta de sueldos y salarios, la 10ª edición y los resultados del 2019. Como bien saben, el mercado de tecnologías de información es muy dinámico. Cada día hay nuevos jugadores que se suman constantemente y cada vez se vuelven más especializados. Atraer y retener el talento representa un reto para las empresas y es importante contar con herramientas como la que les vamos a compartir para que puedan tomar las mejores decisiones ofreciendo una compensación competitiva en el mercado. Quien va a estar compartiendo toda esta información, quien es nuestra expositora, es Alicia Hernando. Ella es socia consultora de la empresa Recursos Humanos Plus. Es psicóloga industrial por la Universidad de Anáhuac, con posgrados en desarrollo humano y estrategias empresariales. Cuenta con experiencia como gerente de recursos humanos en diferentes empresas como Alpe Consultores, Grupo Financiero Anáhuac, Grupo Corporativo de Consultoría, ahora IBM, y Citibank. Actualmente es socia consultora en Recursos Humanos Plus. Su firma consultora ha realizado estudios de sueldos y salarios en diferentes sectores y desde hace 10 años cuenta con uno especializado en la industria de tecnologías de información, el cual brinda una amplia y detallada perspectiva del comportamiento salarial del mercado laboral en México. Agradecemos que nos esté apoyando con este estudio y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Gracias, Heidi. Buenos días a todos. Bueno, como ella comenta, esta es la 10ª edición de nuestro estudio de sueldos y les quise hacer nomás un poco de historia. Cuando arrancamos este primer estudio, prácticamente la mayoría de las empresas que estaban participando eran mexicanas, medianas, donde había muchos temas que nos llamaba la atención y que tenían la inquietud. Uno de esos temas, por ejemplo, era desde la forma o el esquema de pago, que lo seguimos preguntando, mismo que vamos a entregar un reporte, y diferentes posiciones. A medida del tiempo, nuestro catálogo de puestos tipo, que la verdad creo que es la que le genera mucho valor al estudio, ha estado enfocado completamente a posiciones del sector TI que vamos a ir viendo aquí en esta presentación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales características de esta encuesta? Es Tecnosueldos, que así le llamamos al estudio, está basada prácticamente en 3 parámetros. El primero es que es empresas propias del sector de TI, aunque en estos 2 últimos años han participado empresas que no son propiamente de TI, pero que su área de tecnología, la verdad, es muy importante y tienen prácticamente arriba de 100 empleados, la cuales estamos considerando y nada más y únicamente se reporta las posiciones de las áreas de TI. Estos puestos, acorde al tipo de negocio y tecnologías, los dividimos en unas áreas. La primera es desarrollo de software y aplicaciones o fábricas, ¿sí? Donde estas posiciones que se utilizan en el ciclo vida de desarrollo de sistemas, incluyendo lo que es testing y calidad. En servicios de infraestructura, vemos todo lo que es administración de servidores, redes, almacenamientos, hasta áreas de soporte técnico. En aplicaciones empresariales nos referimos a los ERPs, CRMs, a los BIs, entre otros. Y bueno, como ustedes saben, principalmente se hace diferencia aquí en posiciones si son de SAP o si son de Oracle. El otro tema es de mayoristas o distribuidores, donde nos enfocamos más a los temas comerciales y de mercadotecnia, que aunque no sean distribuidores, todas las empresas tienen área de ventas y los estamos concentrando aquí estas posiciones. Y por último, que también para nosotros lo que le genera también valor al estudio, es que se presenta una posición, podemos hablar de un desarrollador de Java, un front, y podemos hablar de si es un junior, que es en base a la experiencia, que son menos de 2 años, un middle de 2 a 5 años, un senior, que estamos hablando de 5 a 10 años, y el experto cuando ya tienen más de 10 años desarrollando en esta herramienta. Otro tema importante que les garantizamos a las empresas que participan, obviamente, todo se maneja de manera estrictamente cuidadosa e incluso se firma un acuerdo con las empresas para garantizarles la confidencialidad de la información.
Esta información, que es detallada de la empresa y sus comparativos, se discuten en forma exclusiva con los representantes autorizados por la empresa. Esto es, si alguien de la empresa me solicita el estudio, no hay forma que se los podamos entregar si la persona con la que se hizo el contacto y la firma del contrato no nos pone el nombre de esta persona. Y por último, bueno, no tienen forma en el estudio de identificar los resultados de qué empresas se están tratando, ¿ok? Entonces, bueno, ya entrando en materia, ¿quiénes son las empresas que participaron este año? Está aquí el listado, no las voy a leer todas, nomás les doy unos minutos para que puedan ver de qué empresas se están tratando. Y bueno, como les comentaba en un inicio, empresas como Bosch y Bansi, que no son propias del sector de TI, pero tienen un área muy importante de tecnología. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de estas empresas? Si hablamos del volumen de ventas en millones de pesos, estamos aquí representando en el PAI que las empresas chicas con las que iniciamos hace 10 años, que a lo mejor era un poco la mayoría, ahora representa el 10%. En prácticamente de 51 empleados, perdón, a 600, es donde podríamos decir que se tiene la mayoría de las empresas que participaron este año. Con respecto al capital social, también esto se ha visto algunas modificaciones. Empresas mexicanas representan el 47%, el 40% casi empresas americanas o canadienses, y tenemos asiáticas, sudamericanas y europeas, con el 8%. Hablando del tamaño, el número de empleados que se tienen, tenemos aquí que de 1 a 50 es el 13%, donde la mayoría de la población se encuentra de 51 a 350. Aquí tenemos prácticamente la mitad de las empresas que participaron este año. Con respecto a las del Distrito Federal, se tienen empresas de diferentes ubicaciones a nivel nacional, eso sí, todo en el territorio mexicano. Tenemos que el 58% de los empleados se encuentran en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco el 20%, en Monterrey, Nuevo León el 12%. Y estamos viendo otras ciudades que han ido creciendo, como ha sido el Estado de México, Aguascalientes y Mérida. Son las entidades que más crecimiento han estado teniendo comparado con las otras, que bueno, tenemos Puebla y Querétaro, que se han mantenido más o menos en las mismas dimensiones. En cuanto al esquema de pago, creo que este es un tema importante. Hablando de esta primer PAI, cuando hablamos del pago por nómina a nivel empresa, tenemos que el 52%, o sea, la mitad de la muestra paga únicamente por nómina, ¿ok? Lo demás, como pueden ver, ha ido cambiando. Un 5% de las empresas pagan con solamente honorarios y las demás podemos decir que es más mixto, donde manejan nóminas de asimilados con un 17%. La demás mezcla, la verdad, es pequeña, pero esto nos dice que está cambiando el mercado. Antes teníamos menos empresas que pagaran puramente con nómina. Esto, la tendencia, repito, sigue incrementando. Pero aquí la parte importante, si este es el tema o el PAI por empresa y lo vemos por empleados reportados, que en este estudio tenemos más de 17,000 casos reportados, podemos ver que como personas o como empleados, el 83% de la población que se reporta en el estudio sí recibe su ingreso únicamente vía nómina. Le seguiría la nómina y asimilados con un 5%. Otro es una mezcla desde convales, a través obviamente con paréntesis. Como ustedes saben, los temas fiscales se están volviendo un tema relevante e importante cuando estamos hablando de los pagos. El tema outsourcing creo que lo traen en la lupa y afortunada o desafortunadamente hay empresas que lo manejan de manera correcta, pero hay otras que no. Y si a esta empresa pagadora le detecta una serie de cosas, pues nos van a ligar o nos pueden llevar sin querer entre las patas, principalmente los temas que he escuchado. Digo, mi especialidad no es fiscalista, pero hasta el término de congelar cuentas
cuentas en lo que definen y determinan qué está pasando, ¿no? Pero bueno, respecto al estudio, lo importante aquí es que el 83% de la población, repito, de arriba de 17,000 casos reportados, estamos hablando que reciben su ingreso en nómina, ¿ok? Al final van a haber preguntas y respuestas. Si van teniendo alguna pregunta, por favor la pueden ir anotando y al final de la presentación trataremos de resolverlas en la medida de lo posible. Entonces, si ya entramos al tema propio de los ingresos, ya tenemos un perfil de las empresas que estuvieron participando. El estudio es con información de agosto del 2019 y este estudio se entregó el mes en que se reportan. El primero es el sueldo base mensual. Si ustedes lo pagan, digamos, por honorarios, por factura, nosotros lo que hacemos es llevarlo a bruto. Todos los ingresos que se están reportando en el estudio, estamos hablando de que son brutos. Y entonces este es el sueldo base mensual fijo que recibe el empleado. Posteriormente, el ingreso total mensual, que es la que suma todas las percepciones que tiene el empleado de manera mensual, sin importar si son fijos o variables, pero se reportan en esta categoría. La tercera es la de compensación total anual fija. Aquí es ningún variable se reporta aquí. Si a la empresa le va mal o cualquier situación, esto es lo que tienen que pagar. Repito, porque es la compensación total fija anual. Y la última, americana, es con la que yo siento que deberíamos estar trabajando todos, que es la compensación total anual. Aquí es la suma de todos los ingresos del empleado, incluyendo fijos y variables. Y recuerden, todo es en brutos. Entonces, cuando ustedes estén hablando de la contratación de un empleado, la recomendación es, y más si tienen un buen esquema de prestaciones, utilicen la compensación total anual para que puedan decirle al final del año tu ingreso, voy a inventar, son 12 millones, el ingreso mensual pues estaríamos hablando que es de 1 millón, ¿no? Ojalá fuera para todos esos ingresos, pero bueno, es para que ustedes puedan tenerle e informarle a su gente cuánto es lo que realmente estarían recibiendo al final del año, pensando si pagan aguinaldo, más interesante, si pagan un reparto de utilidades, un fondo de ahorro, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿cómo se manejan los resultados? Prácticamente se miden cuartiles. El cuartil 1 es el 25%, que es esta línea verde. La media del mercado, que es la línea azul, que representa el 50%, quiere decir que es lo que se paga a la mitad. Ahí el 50% de las empresas paga más y el otro 50% de las empresas paga menos. Y el tercer cuartil, que es el más agresivo, es el Q3, que viene siendo el 75% de las empresas lo que paga en el nivel más alto. Luego manejamos lo que le llamamos la envolvente, que es la alta y la baja. Estas, la verdad, nomás son referencia, pero aquí puede ser que haya un solo caso por ahí perdido, en la alta o en la baja, por lo que la recomendación es que nos concentremos siempre en el Q1, la mediana y el Q3 del mercado. Entonces, cuando entregamos los resultados, ¿sí? Aquí es algo importante, que se les entrega un reporte individual. Este reporte individual nos ayuda a ver dos cosas. La primera es la equidad interna que tiene la empresa. Obviamente este es un ejemplo que se está utilizando para que puedan ver en un momento dado cómo se presentan. Y cada puntito anaranjado viene siendo una posición de la empresa ligada, en este caso, al sueldo base mensual. Y como decía antes, se reportan los 4 diferentes ingresos que se manejan. Y podríamos ver que mientras más se alejen, la línea roja es la tendencia de pago de la empresa, la cual pasa por en medio de cada una de estas poblaciones, que estas son en los niveles bajos, lo que llamamos los mandos medios, esta segunda línea, y esta tercera que viene siendo los puestos ejecutivos.
Y entonces, cuando yo veo esta línea roja, puedo ir viendo contra qué cuartil del mercado me estoy comparando. Aquí nomás a nivel ejemplo podemos ver en estos que son 430 puntos, que pudiéramos tener una persona que está ganando alrededor de 20,000 pesos y una que está llegando casi a los 45. Aquí por esta diferencia realmente podemos decir que no hay un problema de equidad. Aquí brincaría alguna posición que está ganando casi 100,000 y que comparado con el mercado sí se cae incluso del primer cuartil, ¿no? Entonces, digamos, estas es un poco las gráficas que ustedes podrían ver. Y entregaríamos en su reporte individual un listado donde viene lo que es el sueldo base mensual comparado con el mercado. Si se ve por arriba del mercado, estaríamos pagando aquí un 15% como ejemplo, arriba del mercado, y prácticamente este sueldo se estaría comparando con el Q3. Y lo mismo con la compensación total anual. Pero bueno, este es un ejemplo. Si quisiéramos entrar un poquito más al detalle de los resultados encontrados en el estudio, podemos ver que este año, comparado con el año pasado, los incrementos otorgados promedios fueron del 7.8 del incremento del sueldo. Si lo comparáramos con la inflación, bueno, fue superior al dato registrado. Y este incremento lo dio el 77% de los participantes. Prácticamente un 23% de la muestra no otorgó sueldo este año, 2019. Que bueno, ya empiezan a ser indicadores de lo que está pasando. ¿Cuáles son los incrementos presupuestados para el 2020? Este número, bueno, se acerca mucho más a la inflación, que están diciendo que va a ser alrededor de un 3.5. Estamos viendo que casi va a ser el incremento promedio del 5%. Y lo que podemos ver que también ha cambiado, antes el primer trimestre del año era el que normalmente la mayoría de las empresas otorgaban los incrementos de sueldo. Ya no hay regla, ya no es que en enero o febrero se estén otorgando estos incrementos. Ya realmente es el 40% y ya algo que ha ido incrementando y por eso lo estamos haciendo el reporte, es que el 16% ya lo entrega en fecha aniversario. ¿Qué ventajas tiene esto? Que no se incrementa mi nómina, sino que a medida que van cumpliendo los aniversarios los empleados, van teniendo ahí los ingresos. Y entonces la nómina, bueno, no se vuelve tan pesada o el incremento tan pesado de la noche a la mañana, ¿no? Que esa también seguiría siendo una de las recomendaciones, que los incrementos se vayan pasando a la fecha aniversario del empleado. Obviamente, como todo en la vida, tiene pros y contras, el tema administrativo, eso, pero fuera de eso creo que sigue siendo lo más conveniente. Con respecto a los ingresos fijos y lo variable, en este año tenemos que algunas o una empresa lo que dio de fijo fue el 67%. La verdad creo que eso es muy bueno. Quiere decir que el 33% fue el ingreso variable. Es alto, realmente normalmente incluso en otros sectores es alto, quitando el área comercial. Aquí estamos hablando del fijo a nivel empresa. Lo que nosotros normalmente recomendamos es un 80% fijo y un 20% variable. Si se fijan aquí el promedio es 93 y la mediana 95. Nada más como recordatorio, ¿cuál es la diferencia entre una y el otro? El promedio es la suma de todos dividido entre el número de casos y la mediana es el 50% donde se encuentra, ahora sí que a la mitad de los datos reportados por la empresa. Obviamente el caso, el máximo, no lo estamos reportando porque representa el 100%, pero bueno, es importante tener en mente que nuestra compensación debe de haber una parte variable. Con respecto al comparativo de la compensación total anual en meses, esto es, ¿cuánto se llevan los empleados al final del año de tecnología de información? Nosotros normalmente lo dividimos por niveles. El
más bajo que decimos es de estos son los niveles, y lo que nosotros manejamos una vez que ustedes nos entregan sus datos, podemos hacer una correlación de sus niveles, en caso de tenerlos, con los nuestros. Y entonces aquí ya estamos homologando a todas las empresas con los mismos niveles. Entonces, esta carpeta o esta presentación, perdón, esta lámina, es la que nos dice realmente cuánto se llevaron los empleados. Entonces, del nivel 1 al nivel 9, tenemos que se están llevando 15.5 meses. ¿Qué quiere decir? Un empleado en condiciones normales, en una empresa que tiene nómina y que paga aguinaldo, llevando 2 meses, se lleva 12.5 meses. En este caso, los niveles empleados se están llevando prácticamente 3 meses más de lo que se paga de manera oficial, ¿ok? Entonces, puede estar integrado estos 3 meses entre unas prestaciones, como las mencionábamos, vales de despensa, premios de puntualidad, fondo de ahorro, aguinaldo mayores a los de ley, o también puede estar incluido lo que viene siendo el variable. Pero aquí con este comparativo sabemos que prácticamente en el caso de supervisores y jefes nos estamos llevando prácticamente, o se están llevando, perdón, casi 16 meses. Este dato, repito, tómenlo en nota, y más si no participaron, para que sepan de cuánto tienen que estar hablando adicional al sueldo base mensual para que puedan estar siendo más competitivos en el mercado. En el caso de los directores, bueno, aquí se ve el brinco mayor, que se está reportando 18 meses. Aquí sí, principalmente el bono, obviamente, es lo que nos lleva a poder tener estos 5 meses prácticamente más de ingreso adicional. Aquí también se incluye lo que son gerentes y directores, el tema de automóvil, que prácticamente el 55% de las empresas otorgan esa prestación. Entonces, se toma en el reporte, se da ahí una tablita donde se dice más o menos en base al valor del auto, cuánto es lo que representa de manera mensual y cuánto representa de manera anual, ¿ok? Entonces, perdón, hago una corrección. Este año realmente solo el 34% de las empresas otorgaron la prestación del automóvil. Y que consideraran o no. Ahora, otro de los resultados que entregan en el estudio es las citas de costos dentro de las puestos tipo, encontramos, bueno, en este año, repito, empleados de en este estudio. De aquí subieron 100 puestos tipo, encuentran 129 con especialización. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo hablo de un desarrollador Java, que era el que traíamos de ejemplo, pero si maneja el front o el back, ya lo volvemos con una cierta especialización. Entonces, a lo mejor ya está siendo mucho más interesante porque vamos profundizando con cada una de las posiciones. Y si hablamos de los niveles del junior o del experto o del senior, llegamos a un total de 188 puestos reportados con los niveles que estoy mencionando. En desarrollo de software se hablan de 35 posiciones, en infraestructura de 22, aplicaciones empresariales 25, comercial y mayoreo 21 puestos, recursos humanos 14, que aquí sí tuvimos que hacer, hago un paréntesis, en el tema de recursos humanos se hizo una diferenciación que no se había hecho en los últimos 2 años. ¿Por qué razón? Porque veíamos que el reclutador, la verdad, jugaba un rol muy, muy importante, porque sí tenía que tener bastantes conocimientos técnicos. A lo mejor el de capacitación podemos traerlo de otra industria y bueno, va entendiendo, va aprendiendo y lo puede ir manejando, ¿no? Pero el de reclutamiento sí es propia de la industria del sector de tecnologías de información.
Y por último se entregan 12 posiciones de administración generales, como son recepcionistas, mensajeros, choferes, en caso de tenerlos. Cuando hablamos, tendríamos una tabla que vamos a encontrar esta, y este es un ejemplo reportado efectivamente de este año. Viene una descripción donde se habla de que el puesto el 106 es un desarrollador. Viene la descripción en español y viene la descripción en inglés. Perdón, eso se me olvidó comentarlo. Todo el estudio viene en español y en inglés debido a que cada vez han ido participando más empresas transnacionales, donde es importante que tengan todo esto en ambos idiomas. Entonces, ¿cómo se lee la tabla? Agarramos un ejemplo tipo de un puesto y decimos que el 106.2 es un desarrollador Java y es el middle. Aquí encontramos que se reportaron en este año 301 casos de desarrolladores Java ubicados como middle. Aquí me gustaría hacer dos aclaraciones. Uno, necesitamos tener por lo menos 5 empresas diferentes que estén reportando esta posición para que se reporte el puesto. Y dos, el caso de que la clasificación de si es middle, junior o senior, nosotros no podemos hacer nada. Quien hace la clasificación directamente es el que nos hace favor de contestar la encuesta, o sea, cada empresa lo pone. Por eso podemos tener, como mencionaba antes, las envolventes, que podemos tener un caso en un desarrollador Java que puede ganar 68,000 y en otro el que menos gana es casi 11,000. Oye, ¿esos son parámetros muy abiertos? Sí. Por eso lo importante del estudio se centra en el Q1, la mediana y el Q3. Y ponemos el promedio como referencia, nada más como un dato estadístico, para que ustedes... Entonces tenemos que en el caso del desarrollador Java, gana 30,120 lo que es la mediana. Si me voy al ingreso mensual total, vemos que se reporta el mismo. Prácticamente no tiene prestaciones o no tiene variables que se sumen de manera significativa al mes. Cuando nos vamos al año, ¿sí? Aquí sí vemos que son 382 y en la compensación total, en este caso, aparentemente funcionó la misma métrica. Pero si me voy al Q3, vemos que traemos 455 y aquí sí ganan 498,000 pesos. Mi recomendación es, en caso de que estén buscando contratar o ver cuánto le están pagando a sus desarrolladores Java, ustedes deberían de tomar lo que ponemos aquí en el promedio, es 471. Si nosotros dividimos esta número, si lo hiciéramos, tenemos... vamos a hacerlo, 471,051 pesos y lo dividimos entre 12.5, que viene siendo la compensación total anual, nos da el dato de 37,684, ¿ok? Que si lo vemos con el sueldo base a nivel de todo el puesto, sí está teniendo una compensación que representa 17 meses del sueldo reportado. Entonces, esta posición aparentemente en la mediana no genera bonos o prestaciones, pero ya a nivel de todos los puestos sí lo está teniendo. ¿Ok? Así es como se leen estas tablas. Tomamos otro ejemplo. Hablemos del tester. ¿Ok? De nuevo viene una descripción y nos está hablando que aquí en el estamos tipos del SAT y el opción. En este caso estamos agarrando a todos y tenemos 186 posiciones o casos reportados con esta clasificación del 107, donde obtenemos que la mediana es de 31,536. Aquí sí se ve en el ingreso que llega a ganar hasta 35,500 de manera mensual y al final del año se va a 497. Y vuelve a aparecer que se lleva 16 meses al final del año. Repito, recuerden que aquí se está incluyendo fijos y variables.
Las únicas dos prestaciones que no están cuantificadas en las cifras o en el estudio que nosotros entregamos son el seguro de vida y el seguro de gastos médicos mayores. En esta ocasión, lo que fue el seguro de vida lo otorgó el 68% de las empresas y el de gastos médicos mayores ha sido lo más alto reportado, el 91% de las empresas lo están otorgando. Y no está cuantificado en ninguna de las cifras que les estamos entregando o mencionando en este momento. ¿Ok? Luego tenemos cuáles son las prestaciones en efectivo que se dieron este año. Tenemos que el fondo de ahorro lo otorgó el 34% de las empresas. Los vales de despensa lo entregó el 53%. Lo que son vales restaurantes, el 13% y comedor, el 16%. ¿Qué hacemos de diferencia con el comedor? Que sí es importante aclararlo. No es el lugar donde tienen la prestación, el de las empresas donde se sienten para comer, sino que es un lugar donde sí se les facilita lo que es la comida, ¿ok? Entonces, el beneficio que tiene el empleado porque le den al empleado ahí comida es lo que se otorga como comedor, no es el espacio físico donde puedan calentar su comida o no. Ajá, esa es una diferencia que se menciona. Luego, hablando de otras prestaciones, aquí tenemos que, por ejemplo, gastos médicos menores que se entrega a directores y gerentes, solamente es el 20%, premio de puntualidad del 7%, premio de asistencia del 3%, ayuda para préstamos de auto u otras cosas el 10% de las empresas, ayuda de transporte el 17%, un home office que ya se está manejando más como otra prestación, que incluso lo estaba comentando con Heidi, que definitivamente es una prestación que puede ser muy atractiva. Y el tema de otros, el 36%, donde pueden ser que pueden tener vestimenta casual, que tienen compra de acciones, que aquí a lo mejor no son tantos prestaciones económicas, sino lo que le llaman las prestaciones emotivas, ¿no? Que están ayudando en un momento dado a generar un mejor ambiente o a tratar de ayudar a que el trabajo sea o se realice de manera más cómoda. Por último, entramos a lo que son las recomendaciones. Se espera 2020, como ustedes lo saben, un tema complicado en temas laborales, con todos los cambios que han habido en la Ley Federal del Trabajo, en los temas económicos y políticos que lo estamos viendo y obviamente en los fiscales que nos van a ir afectando. ¿Qué recomendamos? Yo creo que es un momento de limpiar la casa, si se puede decir de alguna forma. Hay que ser más exigentes. ¿Qué quiere decir? Tengo que empezar a cuidar, por un lado, a mi personal clave, incluso puestos y personas valiosas, que yo no quiero que se vayan y las quiero cuidar. Sí podríamos pensar en pagarles lo que es el Q3 del mercado, repito, lo que pagaría el 75%. Este Q3 nos puede ayudar a garantizar que por lo menos no esté pensando que se lo puedan piratear rápidamente y que mi empleado esté tranquilo económicamente hablando, ¿no? Entonces, dar o mejorar el tema del variable sería otra opción en base ya a los resultados, obviamente empezando por la empresa. Siempre he dicho que si a la empresa le va bien, a nosotros, a todos los empleados nos debe de ir bien. Posteriormente pudiera ser un bono por área o un tema individual. Este era el otro tema que decíamos, evaluar periódicamente y o por proyecto al personal. Yo sí creo que el tema de exigencia tiene que tomar mucho más relevancia. Sí creo que la gente que estemos viendo que no me genera valor o que está pues, realmente sin mayor problema y no da un esfuerzo adicional, yo sí creo que nos tendría que obligar a empezar a hacer recortes, no es recorte, es una limpieza más bien, de empezar a decir que aquí el tipo de gente que se quiere que trabaje es eso, gente que trabaje, que sea responsable, comprometida, para que ayude realmente a todos los resultados de la empresa. Y por último, bueno, este es un tema que ustedes lo deben de saber, que es estar buscando y generar un ambiente laboral de trabajo
Considero que mucha gente de recursos humanos está ahorita escuchándome. Y bueno, el tema de la norma 35 es un renglón que hay que ir cuidando, pero aquí lo importante no es porque me lo obliguen, porque esto en la ley ya tiene mucho tiempo, sino realmente buscar generar y mantener un buen ambiente laboral. Siempre lo hemos dicho, si lo que hago me gusta, las cosas se van a ir y dar mucho más fácil, ¿no? Entonces, bueno, con esto estaríamos terminando la presentación. No sé si hubieran dudas o preguntas. Heidi, aquí te cedo el control para que me digas. Muchas gracias, Alicia. En la herramienta de preguntas tienen la oportunidad también de escribirlas para que podamos irlo resolviendo. Por el momento no hay. Damos un minutito para que puedan ustedes formularlas. Y les recordamos que al final de esta sesión nosotros tardaremos más o menos como máximo a principios de la siguiente semana en publicarlo en nuestro canal, que es amiti.org.mx/talks, para que ustedes puedan consultarlo. También igual pondremos los datos de Alicia, de su empresa, para que si quieren acercarse con ella y conocer más a detalle el estudio o participar con él. Y les mandaremos una encuesta de satisfacción, la cual nos ayuda mucho para conocer qué les pareció la información y qué temas podemos abordar el siguiente año. Y bueno, aquí estoy leyendo una de las preguntas de Brenda Pedrosa, que nos dice si en la encuesta hicieron algún análisis del salario emocional. No, en este año no se consideró, ya es algo que estamos pensando incluir para el próximo año, pero en este son puros cuestiones económicas las que se revisaron. Gracias. También nos pregunta su apellido es Flores. Nosotros no participamos, pero ¿cuándo se realizará el siguiente estudio? Ok, en estos primeros 10 años el estudio se realizó de manera anual. A partir del 2020 estamos haciendo cambios, incluso se va a hacer una plataforma para que hayan actualizaciones cuatrimestrales. El primer cuatrimestre del próximo año se pueden volver a incluir empresas. Tenemos ya 2 que están confirmadas, una es Oracle y la otra es AstraZeneca, que por cuestiones internas no pudieron participar a finales de este año, pero la única condición es que necesitamos tener más de 5 o 6 empresas en cada cuatrimestre para poder subir la información y que no se pueda ver realmente de qué empresa estamos platicando, ¿no? Gracias. Carla Ricci pregunta si los salarios promedio que ponen son brutos o netos. Son brutos. Toda la información reportada son en sueldos brutos. Artur Otero pregunta, ¿en la encuesta participaron empresas solo de TI o de otros giros como manufactura, comercial, automotriz, etcétera? Mira, el estudio está creado realmente para empresas de tecnologías de información. Hace 2 años empezaron a participar empresas, una sí fue una automotriz, efectivamente, y la otra fue un banco, que tienen áreas de tecnología grandes. Si no tienen más de 100 empleados en su área de tecnología, no están pudiendo participar en este estudio. Evencio Ruiz, hace algunos días revisé el boletín de Conducef respecto al crecimiento de incidencia de fraudes cibernéticos, cercano al 35% en 2019. Con relación al mismo periodo del año pasado, y bajo ese contexto, ¿ustedes detectan que los departamentos de TI ya estén incluyendo profesionales con especialización en ciberseguridad? Mira, yo creo que sí, ha crecido. De hecho, tenemos una empresa que participó en el estudio que se llama Seguridata y varias empresas tienen áreas de seguridad. Propiamente cuánto ha crecido, la verdad lo desconozco, no hemos hecho ese análisis, pero sí han incrementado. Carla Ricci, ¿qué tanto creen que cambien las empresas su nómina a 100%? Mira, es un tema de costos. Yo creo que todos tienen mucho la intención de así realizarlo. Sí he visto que va avanzando con la tendencia del tiempo y en clientes propiamente que hemos trabajado, tengo 2 que ya están haciendo todo para pasarlo al tema de nómina. Ahora, aquí se puede hacer de diferentes formas. Una es la gente que ya considero que es la que debe de estar o ya está, digamos, probada por así. Se está creando una nueva empresa donde se están pasando estas personas a nómina.
o están entrando o entran a través de un outsourcing y después de X tiempo se va pasando ya a la nómina para que el ingreso sea 100% nómina. Gracias. Gabriela Guevara, ¿tienen la estadística o el estudio de los tipos de bono y sus montos económicos? Sí se realizaron. Un poco, te menciono ahorita del tema de bonos. Prácticamente el 74% de las empresas otorgaron bono este año, aunque recuerden que aquí el bono anual normalmente se paga en enero o febrero, pero representa a los resultados del año pasado. Entonces, en este año se están dando los bonos anuales reportados, pagados del 2018. Te puedo decir que a nivel dirección estamos hablando de un 2.5 meses de lo que se pagó, comparado con el año anterior, bajo. Y a nivel empleados están recibiendo alrededor de 1.6 meses. Ahora, en dirección, el 63% del personal, fue el que recibió bono de nivel dirección. Pero si hablamos de empleados, que hablábamos del nivel 1 al 9, únicamente el 24% recibió bono, pero el 74% lo paga. 74% de las empresas pagó bono. Gracias. Rosa Larrea, ¿cómo se puede iniciar con el proceso de incrementos si estamos en el mínimo? Bueno, aquí tendríamos que empezar a trabajar el tema primero de tu estrategia de compensaciones. Tú puedes decir que estás en el mínimo en el Q1, quisiera entender, que estás pagando el Q1 del mercado y quieres ser más agresivo. Obviamente es poco a poco a través de tu tabulador, que tú vayas manejando un tabulador y vayas ajustando a los que se encuentran por abajo de ese tabulador para que a lo mejor en 3, 4 años puedas llegar a la mediana, depende de qué tantos recursos puedas tener, o en un momento dado al Q3. Pero no descarten la herramienta precisamente del bono. A lo mejor la estrategia es pagar el Q1 en sueldos y podemos ir a la mediana con el variable, el bono o otras prestaciones. Brenda Pedrosa, hablaban que los ajustes salariales se recomendaban hacer en la fecha de aniversario. ¿Cuál es la razón? Lo que comentaba era, la principal es que si tú lo das todos los aumentos en la misma fecha, los brincos de la nómina o el flujo de tu nómina crece fuertemente. Entonces, no es lo mismo que ahorita estés pagando, voy a inventarte, 1 millón de pesos y si das un 5%, de golpe se brinque la nómina a que ese 5% se vaya diluyendo en el transcurso del año, hablando de ajustes salariales. Gracias. Gabriela Guevara, ¿habrá un estudio basado en las pymes de TI? No precisamente como pymes, pero en el estudio nosotros ahora en enero, que vamos a estrenar la plataforma, vamos a poder hacer una selección por tamaños de empresas. Entonces, a lo mejor ahí tú dices, no me interesan las empresas grandotas y yo nada más quiero seleccionar las chicas o las medianas, ¿no? Y el estudio te estaría reflejando la tendencia de pago de esas empresas. Gabriela Cano, ¿los salarios brutos están considerados en nómina 100%? Si entiendo bien tu pregunta, sí, y están incluidos todos los bonos reportados, aunque paguen por asimilados o por outsourcing o por factura. Lo que mencionaba es que todo eso se pasa a, si estás recibiendo en honorarios, oye, representan 30,000 netos. Nosotros lo que hacemos a través de las tablas, hacemos un aproximado para llevarlos a brutos, van a ser 36,000 pesos. Esos son los datos que se toman en el estudio. Heriberto Álvarez, ¿tienen información acerca del lugar donde operan estas empresas? Sí, también se reporta en dónde están operando y está a nivel nacional. Como les comentábamos, principalmente se encuentran en México, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y ciudades que han crecido son Mérida, Aguascalientes y Querétaro ha tenido también cierto crecimiento. Arturo Otero, hace 10 o 20 años las áreas de TI o recursos humanos por default se iban a outsourcing.
Según su encuesta, la tendencia es ir a nómina 100%. ¿A qué se debe esta migración? En el 2014 muchas empresas dejaron de dar vales de despensa porque fiscalmente eran incosteables para ambos. Ahora, ¿qué porcentaje de las empresas lo otorga? Mira, como lo mencioné, en este estudio, en este año en particular, y también tendencias que hemos visto y fuertemente en Guadalajara, se han venido varias empresas transnacionales aquí a México. Obviamente el nivel de los ingenieros en sistemas que tenemos, la verdad, es muy bueno. Y comparado con los costos que tienen en otros lugares, como en Estados Unidos, les conviene tener sus empresas aquí, y además de que tenemos el mismo uso horario de Estados Unidos, ¿no? Entonces son empresas que vienen muy bien reguladas o muy bien cuidadas, y eso ha incrementado que los sueldos se pasen a nómina de 100%, al menos es una de las causas. Con el tema de los vales, obviamente una vez que tú ya vas estableciendo, puedes ir metiendo prestaciones, los vales están regulados, y como les comentaba, el 53% de las empresas están pagando vales despensa en esta ocasión. Gracias. Gabriela Guevara, ¿tienen algún parámetro para calcular el monto del equivalente al salario emocional? No por el momento, pero eso lo estamos trabajando. Me gustaría decirte que para el primer cuatrimestre pudiéramos tener algo de información. Lo vamos a empezar a trabajar, pero la verdad no sé cuándo podamos tener algo equivalente. Sí se puede. Pues con esta última pregunta finalizamos esta sesión. Ya no hay más preguntas. Si todavía quieren escribir algo, es el momento. Pero, bueno, como les comentábamos anteriormente, todos los webinars que hemos realizado en este año están dentro de nuestro canal de YouTube y en la página de nuestra asociación, que es amiti.org.mx/talks. Y pues los invitamos a que los consulten, a que contesten la encuesta de satisfacción que les haremos llegar. Y pues agradecemos su participación y los esperamos en enero con nuevos temas. Les deseamos unas felices fiestas y un exitoso cierre de año. Y dejo el último mensaje para Alicia, nada más para hacer este cierre. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes. Cualquier cosa o duda, seguimos a sus órdenes. Y la idea es obviamente que mientras más empresas logren participar, creo que van a tener información fidedigna del mercado, ¿no? Real y confiable. Nuevamente te agradezco a ti y a la MITI por la invitación. Y bueno, sabes que todos los que participan en la MITI tienen un precio especial para el estudio para futuras ocasiones. Nuevamente, gracias.